Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Menos mal que le cortó el micrófono, pero desde la semana pasada sigue hablando el tío. Sí, está ahí, le hemos enchufado y parece que le hemos dejado en el mismo lado, y el tío, venga. ¿Puedo hablar ya? ¡No! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Estamos bien, estamos estupendamente. Hemos pasado una semana pues tranquilita, cortita. Pasa muy rápida la semana, ¿verdad? Sí. Y además estoy esperando ya que me vacunen, chicos. Probar. Estamos en nada. Han empezado ya esperando ando yo también y no. No, lo que pasa es que los docentes vamos a ir antes. Vamos a ir un poquito antes. Aquí en Castilla-La Mancha van a empezar. ¿Los astres cuándo van? Los astres creo que sí son docentes o decentes, no sé, pero vamos, ya a ver si para el verano estamos casi todos o todos. A ver, qué pasa. Bueno, de todas maneras el Resoli me he enterado que es bueno contra el coronavirus. Es bueno. Sí. Es bueno, ¿verdad? Yo estoy inmunizado. Yo creo que tú que sabrás que no lo has probado en 2 años. Que llevas ahí confinado en 2 años. No, pero que se me están haciendo 2 o 3. Sí, no sabes lo largo que se me está haciendo esto, por Dios. Venga, un poco de seriedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana, Santa Cruz, 107.4 de la FM. Y como siempre, hoy te toca a ti decir quién hacemos este programa. Pues hoy siempre hacemos el programa. Allí en las antípodas está don Joaquín Belinchón, maese. Yo mismo. Aquí a mi derecha tenemos al otro lado del ring a Rafael García, magíster. Claro, curiosamente tú estás a mi izquierda. Claro. Magíster, es curioso, ¿eh? Fíjate lo que son las cosas. Magíster Magnificus, de la familia de los Magníficos de toda la vida. Don Rafael García. Don Rafael García. Para servirle usted. No, sí, eso ya lo he dicho. Vale. ¿Y usted? Y yo mismo, Juan Carlos Pacheco. Y hoy, el Sastrecillo Valiente. Está aquí acompañándonos en el estudio un personaje, no sé, ¿lo desvelamos ya o luego? Luego. Pues sí, hombre, ya mismo. Sí, ya mismo que hable. Sí, claro que sí. Bueno, pues ya lo decía yo. Spiderman. Hombre, mira, la mascarilla sí es de eso. Pero no, va relacionado, lo he invitado yo personalmente con vuestra complacencia. Y claro, lo traigo aquí como persona culta y educada y que sabe además del tema que vamos a tratar, porque yo os dije la semana pasada que íbamos a hablar de las bandas de música de Santa Cruz y él es un músico excelso, componente de la banda de música de Santa Cruz, la Filarmónica, desde el siglo pasado, y no miento, sí, no miente, porque empezó con 8 años creo en la música y no es ni más ni menos que don José Jesús Sánchez, ¿no? Sí, Sánchez, buenas tardes, buenas Sánchez noches. García. Sí, García. Los García que somos desde que vinimos de Yugoslavia, lo tenemos copado todo. Invadimos España de arriba abajo. Además, que escúchame, esto es una curiosidad, creo que tu Sánchez, el Sánchez de tu apellido, es un Sánchez compuesto que se perdió, igual que mi García es un García cantarero. Creo que me contó Maxi que vosotros sois Sánchez Hidalgo y que tenéis algo que ver con la Casa de los Hidalgos, donde está el Museo Etnográfico. No lo sé, allá me pillas. Sí, son datos esos que Maximino Sánchez de vez en cuando me cuenta y sale a decir, pues mira, estos Sánchez son los conejos, los no sé qué, no sé cuántas, los de Juanjo, y creo que una vez me habló que vuestro Sánchez es un Sánchez Hidalgo. O sea que lo puedes seguir, lo puedes investigar, que seguramente tenga algo que ver con eso. Así que fíjate, un tío famoso en Santa Cruz. Un tío machote, maestro además, en ciernes, con lo cual nos puede enseñar bastante. Y nos va a hablar, o vamos a intentar que nos hable y que nos cuente cosas de la banda de música. De la banda de música de Santa Cruz de la Zarza. Y demás. Yo ya he contado de qué voy a hablar, ahora me cuentas qué vas a hablar tú. Pues yo voy a hablar con lo que te dije la semana pasada, de don Pedro Muñoz Seca. Don Pedro Muñoz Seca. Dramaturgo, me dijiste tú, yo te dije que dramaturgo, que drama tiene su muerte. Drama se habla de teatro en general cuando soy un dramaturgo, escritor de teatro. Bueno, vale.
¿Verdad que sí, Joaquín? Yo es que soy inculto. Sí, hombre, sí. Dramaturgo es simplemente por ser escritor de teatro. Haga dramas, comedias, tragicomedias o lo que Bueno, sea. este tío era muy cachondo. Sí, ya. Y don Joaquín, usted sí nos da tiempo y vamos bien de tiempo y nos queda, porque si no, no podemos ir. Yo creo que ya hablé bastante la semana pasada. ¿Sí? ¿Tú crees? No, cosas tuyas. Entonces, sí, la que decimos, si vamos bien de tiempo, pues hablaré de Antonio de Ulloa, y si no, lo dejamos para la siguiente temporada, para la siguiente temporada. Vale, bueno, pues entonces os prometemos sobre todo pasar un ratillo agradable y que eso no nos falta nunca. A nuestro invitado le ofrecemos y también El resol y la tarta que se la ha comido. Un poquito de cervecilla, Ahí. un poquito de todo. ¿Has venido cenado? No. Sí, encima ha cenado. A medias. No, puedes hablar, tienes el micrófono abierto, no te cortes. y entonces, pues, con todos estos ingredientes podemos empezar con don... no me acuerdo Don del nombre. Pedro Muñoz Seca. Pedro, iba a decir Antonio, no, Pedro Muñoz Seca. Esta es nuestra perla negra. Vamos con ella. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Eran las 5 de la mañana del 28 de noviembre de 1936. Los milicianos cantan varios nombres. Pedro Muñoz Seca es uno de ellos. Hacía frío aquella mañana, pero los prisioneros son despojados de sus ropas de abrigo, de sus objetos personales, y se les ata las manos. Y uno de los milicianos le corta los largos bigotes a don Pedro, que es subido a un autobús junto a los demás prisioneros. Estos autobuses eran los llamados sacas, con dirección a Paracuellos del Jarama. A un paso de la fosa de 80 metros por 8, don Pedro pide un pitillo, y mientras se lo fuma, le dice a los que le iban a fusilar: «Me podéis quitar el reloj, me podéis quitar la cartera o las llaves, me podéis quitar hasta la vida, pero hay una cosa que no me vais a poder quitar, y es el miedo que os tengo ahora mismo a todos vosotros». Los soldados, antes de disparar, le piden perdón y don Pedro les dice: «Ustedes ya están perdonados, no se aflijan, pero me temo que ustedes no quieren incluirme en el círculo de sus amistades». Tras esto, a las 8:23, se bajó el telón para don Pedro Muñoz Seca. Don Pedro era el cuarto hijo de los 10 que tuvo el matrimonio formado por José Muñoz Cesari y María Seca Miranda. Nacería un 20 de febrero de 1879 en el puerto de Santa María, en Cádiz, y allí iría a estudiar a los jesuitas. Posteriormente, estudiaría filosofía y letras en Sevilla y se matricularía en Derecho y Filosofía, sacando ambas con sobresaliente. Estos estudios los terminaría el 22 de junio y el 26 de septiembre de 1901. Durante el tiempo de estudiante, pues había compaginado los estudios con sus dos grandes aficiones, como eran los versos y el teatro. Y había estrenado obras puestas en escena gracias a aficionados, a compañeros y amigos. Pero en 1901, cuando se gradúa, pues en Sevilla, en el Teatro del Duque, estrena la obra cómica Las Guerreras,
con bastante éxito. Esto le da pie a que en 1904 se marchara a Madrid con 150 pesetas que le dio su padre y un billete de 20 duros que le dio su madre cosido en el forro del traje de don Pedro, por si las cosas no salían bien y debía de regresar a Cádiz. Esto no ocurrió porque nada más que llegar, pues consiguió un puesto de profesor ganando 25 duros mensuales y continuó estrenando sus obras aquí en Madrid. En este mismo año estrena El maestro Canillas. Este mismo año El maestro Canillas fue retocada, pasó a llamarse El contrabando y se estrenó en el Teatro de Lara y fue un nuevo éxito para don Pedro. La vida parece que le sonríe a don Pedro. En 1908 se casa con la cubana María Asunción de Ariza y Díaz de Bulnes y consigue ser funcionario de Hacienda, puesto que conservaría hasta el día de su muerte. Estos espermatozoides nos comportamos igual que los gaditanos, igual que los gaditanos. Y es que don Pedro Muñoz Seca, como ya hemos narrado antes, era gaditano y don Pedro tenía ese arte, ese duende, esa gracia que normalmente tienen las gentes de las tierras andaluzas. Y entre 1910 y 1920 don Pedro se hace famoso pues porque él plasmaba en sus obras esta gracia gaditana. Sus mismos críticos reconocían que se habían partido de risa desde que se subía el telón hasta que se bajaba. Don Pedro había creado un nuevo género teatral llamado el astracán y su obra más célebre es la que se estrenó en aquel ya lejano año de 1918, titulada La venganza de don Mendo. ¿Qué me dices? ¿Vas a huir? Voy a huir, pero contigo. ¿Perdiste el juicio? No tal. Resuelto está, vive Dios. Y si te parece mal, aquí meto este puñal. Nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti y te daré muerte, sí, lo juro por Belcebú. Y luego tú misma, tú, hundes el acero en mí. Fue un éxito total, tal fue el éxito que hoy en día es la cuarta obra más representada en España de todos los tiempos, junto a Don Juan Tenorio, Fuente Ovejuna y La vida es un sueño. Y a partir de aquí, en toda la década de los 20, sus obras solo se dejaban de representar en Semana Santa. Todo el mundo quería ver sus obras. Los teatros se llenaban. Otra obra muy conocida de él es Los extremeños se tocan, una zarzuela, como él decía, sin música. Se estrenó en 1926. De esta época hay una anécdota en la que, el matrimonio de la portería donde él vivía, pues muere. Y su hijo de los fallecidos, pide a don Pedro que les hiciera un epitafio. Don Pedro, muy afectado por la muerte del matrimonio, los conocía desde que llegó a Madrid, escribe: fue tan grande su bondad, tal su generosidad y la virtud de los dos, que están, con seguridad, en el cielo, junto a Dios. Por aquel entonces del año 1920 y tantos, era la curia diocesana quien aprobaba o no los epitafios. Así que don Pedro recibió una carta del Obispado de Madrid pidiendo que rectificara el verso, ya que nadie podía asegurar que unos fieles hubieran subido al cielo sin más. Y don Pedro rectifica y escribe: fueron muy juntos los dos, el uno del otro en pos, donde va siempre el que muere,
pero no están junto a Dios porque el obispo no quiere. Claro, y le llega otra carta, donde el obispo le recrimina el choteo y la burla, y le vuelve a pedir otra rectificación, ya que no es el obispo el que no quiere, ni siquiera la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Es nuestro libre albedrío el que nos lleva al cielo o no. Así que don Pedro corta las orejas y el rabo a este morlaco escribiendo: vagando sus almas van por el éter débilmente, sin saber qué es lo que harán, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde están. En otra ocasión, un crítico literario le pregunta cuáles eran, a su juicio, los 5 escritores más importantes de las letras españolas, pues de por aquel tiempo. A lo que don Pedro le responde: don Miguel de Unam, 1. Benito Pérez Gal, 2. Miguel de Cerván, 3. Luca de Tena, don Tor, 4. Y Benavente, don Ja, 5. Y es que así era don Pedro Muñoz Seca. Tenía un enorme ingenio satírico, y cuando llegó la República usó esta sátira para criticarla duramente. Estrenó la OCA, siglas de Libre Asociación de Obreros Cansados y Aburridos. Anacleto se divorcia, La voz de su amo, Marcelino fue a por vino, El gran ciudadano. Todas ellas de gran éxito entre el público, pero que resultaron ofensivas para ciertos grupos que cuando estalló la guerra se lo hicieron de pagar. Cuando se inició la Guerra Civil Española, él estaba junto a su mujer en Barcelona por el estreno de una obra, llamada por su obra, estrenaba la obra en Barcelona, La tonta del rizo. Fue detenido por fuerzas anarcosindicalistas, acusado de ser monárquico y católico. Fue sometido a un juicio que duró 25 minutos, condenado a muerte y ejecutado en la fecha, lugar y como lo hemos narrado al principio. Don Jacinto Benavente decía que a don Pedro Muñoz Seca no le mató la barbarie, sino la envidia. Decía que la envidia sabe encontrar a sus cómplices. Hoy hemos querido rendir homenaje a un genio del teatro español cuya obra es extensísima, tiene más de 200 obras. Humorista hasta el final. O fue una persona con gran sentido del humor. Fuera como fuera, don Pedro Muñoz Seca va por usted, maestro. Yo que soy un, como sabéis, soy un forofo del humor inteligente y del humor de palabra, para mí Muñoz Seca es uno de los grandes. Lo terrorífico de todo esto es que tanto Muñoz Seca como otros muchos mueren por las dictaduras de la mediocridad. Es decir, el que no sabe, el que no entiende, el que se siente frustrado por la superioridad intelectual y por la brillantez de estas personas que dominan la palabra
y que son, en definitiva, los que ponen el punto sobre la I de la mediocridad de otras personas, los que pagan luego las consecuencias. Y puedo hablar igual de Muñoz Seca, que de Lorca, que de muchos y muchos intelectuales, escritores, músicos que han perecido en manos de mediocres. Sí. Al fin y al cabo es una mediocridad. Y yo con La venganza de Don Mendo personalmente lo veo una obra culmen de la literatura española. Es decir, hacer una obra de teatro en verso ya es muy difícil, pero que encima sea humorística es todavía más. Y es que además es que es muy buena. Es muy buena. Yo y los dobles sentidos, los cruces de palabras, yo te mato por aquí, tú mátame por Alá, porque la otra y todas esas cosas, o cuando habla de los cuernos de los duques del Toro y demás, todo eso, a mí me vuelven loco, me encanta. Yo a don Pedro Muñoz Seca, La venganza de Don Mendo, La venganza de Don Mendo, tuve la oportunidad de verla por primera vez en 1979. Era yo un niño, estaba yo esperando, no me acuerdo si era... Sé que al día siguiente no había que madrugar, porque me quedé viendo la obra. Yo estaba esperando... Pues ¿teatro no sé si era, o televisión? La obra de... No, era una obra de teatro, era representada en teatro, sí, la iban a echar en la televisión española. En un estudio 1. No, en la primera. Sí, un estudio 1. En la primera. Yo estaba esperando, yo no sé si era el 1, 2, 3 o una película o lo que fuera, pero cuando vi aparecer allí unas cortinas doradas que salían 3 pajes con unas flautas que no tocaban, unas trompetas que no tocaban, me llamó la atención y esa actuación, o sea, siempre la recuerdo con mucho cariño y ahora la he podido encontrar en YouTube. Y ayer la vi y es que me llegó, o sea, me llegó pues es que estamos hablando de actores en España, Fernando Gómez o Manolo Gómez Burr, que han hecho esta venganza de Don Mendo, que es una pasada, es que son bestiales. Y aún que hayan pasado 40 años, sigue vigente y sigue siendo fresca y bonita. Ya te digo, este hombre, o Jardiel Poncela, o Ramón de la Serna, que son gente que domina la palabra. Si ya nos remontamos a Quevedo, a mí me entusiasman. Yo no podría hablar mal de ninguno de estos personajes. Joaquín, te veo muy callado. Claro, se estaba escuchando. Le has quitado el micrófono. Te tenía apagado, claro. Tiene mucho mérito el hacer llorar, el drama, pero la comedia, el hacer reír, y la que dices con un humor inteligente que demuestra un dominio de la gramática del lenguaje apabullante, eso tiene muchísimo más mérito todavía. Siempre a la comedia yo creo que en general la consideramos, pues bueno, en plan payasete, entenderme en el sentido que lo quiero decir, pero realmente tiene muchísima valía la gente que es capaz de hacernos sonreír a cada frase. Sí. Muchísima. Tenía por ahí una frase, me acordaba de Valle Inclán, le he encontrado, decía: quítenle al teatro de Muñoz Seca el humor, desnúdenle de caricatura, arrebátenle su ingenio satírico y facilidad para la parodia y seguirán ante un monumental autor de teatro. Y es verdad, es que no nos tenemos que dejar llevar por la sonrisa fácil, qué facilón, este es un gracioso. No, hay que ser muy listo. Es muy fácil reírse con el humor escatológico, con el humor burdo, con el humor negro. Y ya no es la facilidad que tenía de escribir obras, que hay mucha gente que a lo mejor escribe obras, actúa, es humorista ante el público y después a lo mejor es un tío muy serio. No, es que este era, pues eso, o sea, que te vayan a matar y que digan, no, usted no se preocupe, pero yo creo que no me van a permitir en su círculo de amistades. Hasta las últimas consecuencias. Sí, es una forma de vida más que otra cosa. Así que, sí. Pues un bonito... Yo tuve oportunidad de ver la venganza de un momento y creo que era por Fernán Gómez y ojalá, te lo pasas riendo desde el principio al final. Sí, la versión de Fernán Gómez es buena. Es que a mí personalmente Manolo Gómez Burr es que igual, es que además que va con esa peluca setentera, que de principio a fin estás te partes de risa. Sí, yo la de Burr fue la que vi haciendo el teatro, y fue la que me llenó. Después vi la de, Fernán Gómez sí que me gusta, me gusta, pero como ya había visto la otra, el personaje de Don Mendo le asocias más a Manolo Gómez Burr. Y tiene mucho mérito que sea de las obras españolas de teatro más representadas.
Sí. Porque ya es un autor antiguo, por así decirlo, ya de hace 100 años, a camino de 100 años, y el jorobar veo que sigue ahí, en el candelabro. Más de muchas obras clásicas españolas de todos los tiempos. Sí. Bueno, pues otro personaje que tenemos que subir a No Me Cuentes Biografías, que ya se va Muy llenando. majo. De este sábado sí que sé lo que has puesto. A ver, si te las has escuchado. A la Mora Zaida. Ve cómo era. No me la he escuchado, porque tú sabes que yo me la escucho durante la semana. Tranquilamente, mientras que estás en el váter haciendo tus cosas. Afeitándote, quieres decir, Sí, ¿no? claro, por la mañana cuando se levanta, se peina. Menos mal que estás aquí, te joa. A mí muchas veces me dejas sin palabras. Pues sí. Pues escucha, te voy a dar otra sorpresa. ¿Sabes lo que vamos a poner el sábado que viene? Pues no, como no me lo digas. Sí, te lo voy a decir como un rayo. ¡Ah, hombre! Al hombre que sobrevivió a los 7 rayos. Exactamente, Sullivan. Nuestro Sullivan famoso que sí que era un machote y lo demás no machote. Un machote, pobre un tío con hombre. muy mala suerte. Que le traigan en tu vida 7 rayos y que sigas vivo. 7 años, 7 rayos, y cuando estaba en la tumba le cayó otro. Por si acaso. Pues mira, pues ese un machote o un cenizo, una de dos, claro. Ahí tenemos las dos cosas. Tenemos o bien personajes muy importantes, con mucha enjundia, con mucha historia, como la Mora Zaida últimamente, pero también hemos puesto a Aníbal, hemos puesto a Julio César, hemos puesto a todos estos, y otros que no tienen tanta fama. A Julio César no. Lo pondremos. Bueno, lo pondremos que nos toca. Yo creo que llegará, ¿no? después de Sullivan nos va a tocar. Ya te lo diré la semana que viene o la siguiente. ¿Qué va más o menos, Rafa, por orden cronológico? Sí, vamos un poco de emisión, sí. Sí, vamos así en orden cronológico de emisión. Entonces, después de Sullivan yo creo que hablamos de Julio César y entonces pues ahí lo teníamos y creo que tocará. Y lo que decía, personajes muy importantes y otros que no son tan conocidos pero que nos hacen mucha gracia o nos resultan muy curiosos. Hace unas semanas hablábamos de Ángela Ruiz, o sea que muy bien. Bueno, pues eso, vamos con nuestras historias de la encomienda. Vámonos. Vamos allá. Y es que estoy pensando que le voy a dar la vuelta a esto. Porque, vamos a ver, vamos a hablar de lo que estaba previsto, eso sí, no me confundáis. Pero... No nos confundimos nadie. No os confundáis. No os confundáis. Me he expresado mal. Vamos a hablar de las bandas de música en Santa Cruz de la Zarza, la historia de las bandas de música en Santa Cruz de la Zarza hasta llegar a nuestros días. Y para ello, como os hemos dicho, teníamos a nuestro invitado aquí, que nos va a ayudar, que pretendo que nos ayude a contar esta historia y a contar su historia personal. Pero es que yo creo que voy a empezar por el final, por su historia personal, porque es que está tan llena de cosas. Le dije, mándame un pequeño currículum, y el tío me ha mandado el que manda a todos los sitios para que le contraten. y yo me he quedado alucinado. Coño, mejor que eso, ¿no? A ver si atinamos con todo esto. Nuestro personaje de hoy se llama José Jesús Sánchez García. Nació un 4 de junio del año 1979. Oh, qué jovencillo que es que... si es que no... aquí en Santa Cruz de la Zarza, evidentemente. Y es, entre otras cosas, profesor de música en la especialidad de clarinete y profesor superior de música en la especialidad de clarinete. Esto es como hacer formación profesional y universidad en el campo de la música, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, el profesor es cuando acabas el grado medio. Sí, claro. Como la y luego cuando hacías el superior, que valía la universidad. Sí, es como una formación profesional, el grado medio y el grado superior. Y lo más alucinante es que está estudiando el grado de maestro de educación primaria, o sea que es uno de los míos. Ya por eso ya eso convalida. De gremio. Vamos, eso convalida hasta, incluso si fueses de Tarancón, te querría igualmente. A los de Tarancón un saludo con mucho cariño. Con mucho cariño al duque de Riansares y compañía, que los queremos y los admiramos. Bueno, pues nuestro querido José Jesús Sánchez García, Cutú, para los amiguetes, pues tiene todo eso. Además ha estudiado, su trayectoria musical, pues ha pasado por el Conservatorio de Campo de Cristana, que de aquí es muy conocido, Alcázar de San Juan. Ha estudiado también en el Conservatorio Profesional de Música de Teresa Berganza de Madrid. En el grado superior lo hizo en Badajoz, ¿no? El superior de música. Y estudió con Santiago Méndez, que es un excelente docente en este campo. Porque aparte de enseñar clarinete, enseñaba música, que muchas veces en los conservatorios, pues muchos profesores, ahora ya menos, pero antes se dedicaban tanto al
al instrumento que se les olvidaba enseñar música. Ajá. Y pues metía mucha caña en el instrumento como todos, pero luego aparte te sacaba la música. O sea, te inculcaba que fueras un intérprete, no un técnico en el instrumento. Lo mismo que si te enseñan a manejar un pistolete, hablando de que si te enseñan arquitectura. Es decir, el arquitecto o el albañil o el maestro de obras debe saber manejar un pistolete, pero el que solo maneja un pistolete no es ni arquitecto, ni maestro de obras, ni albañil. Aquí está la diferencia. Entonces, pues eso, tenemos delante un músico con todas las letras y un magnífico intérprete, del cual yo hablo muy a menudo cuando hablamos de música de Santa Cruz, fuera de Santa Cruz. Yo digo, pues tengo un conocido amigo que toca el clarinete, que hace unas barbaridades con el clarinete, que yo no sé cómo puede manejar eso. Porque, y claro, yo le he oído en ocasiones con la banda de música, con la filarmónica, pero yo sobre todo le he oído con La Grasa, que es un grupo de jazz. Y, sí, no es lo mismo, vamos, bajo mi inculta pienza de esto, no es lo mismo unas notas normales, yo que es un pasadoble, que por ejemplo cuando empiezas con el aquí que dices, la improvisación que lleva el jazz, ¿no? Son estilos diferentes, pues claro. Sí. Y la ejecución de clarinete que hace Coutu es una maravilla. De hecho, lo vamos a comprobar luego. No, hoy no tenemos nada de clarinete tuyo, tenemos otra cosa que luego la pondremos. Pero bueno, el caso es que le hemos oído con la Filarmónica, le hemos oído con la Mamba Negra, que también es otro grupo que salió, le hemos, ya digo, con La Grasa. Y además de todo esto, es profesor, o ha sido profesor de la Escuela Municipal de Santa Cruz. Ahora, ¿lo sigue siendo ahora en la actualidad? Sí. Entonces, gracias a ello, pues nuestros santacruceros pequeñitos pues van a poder aprender clarinete, entre otras cosas, y música, como dice él, porque seguro que está enseñando también música. Pues desde ¿cómo son los más pequeñitos que tenéis ahora en la...? Pues yo tengo desde 7 hasta 17 ahora. Pero los que entran ahora en estimulación temprana entran con 3 años. ¿Con 3 años? Sí. O sea, con 3 años empiezan a... No, con 3 empiezan ya lo que se llamaba antes música en movimiento, que es a partir de los 4 o 5, pues ahora con 3 se le llama estimulación temprana. Es un poco pues introducirles en el mundo de la música, educarles mediante la música, por así decirlo, y que vayan pues, cogiendo la música pues, te entre en las venas. Un interés por la música, por los sonidos, los colores, asimilar también las emociones, todo eso. ¿No te vuelves loco con...? Yo solo no lo doy. Porque con los niños, los mocosillos de 3 años, por ahí dando guerra. No de esas clases, captar la atención de un... Pero lo que sí sé con mis compañeros es que es muy, muy interesante comprobar cómo asimilan la música tan pequeñitos y sobre todo con las emociones, que es lo que se trabaja muchísimo. El caso es que ese gusto por la música luego da resultados y de ahí sacas, pues eso, verdaderos buenísimos ejecutantes, intérpretes, cantantes, músicos de instrumento y compositores también, y sobre todo melómanos, gente que le gusta la música. Y otra cosa no, pero Santa Cruz es un pueblo al que le gusta la música. Sí. Y eso se mama. De ello, cuando hablemos de la Filarmónica vamos a ver que hay mucho de familia ahí. Tú hablas de los Vindel, hablas de los Pavón, hablan de los Sánchez, y son todos abuelo, padre, hijo, nieto, sobrino, son familias enteras. Eso, y estamos hablando solo de la banda de música, como decimos aquí, de la de aire, el viento. Pero tú te vas a las rondallas de cuerda y pasa lo mismo. Y ahora los que tocan acordeón, y son familias enteras que van transmitiendo esa pasión por la música de unos a otros. Y es lo que nos interesa de la historia de la música, en este caso de las bandas de música. Bueno, pues aparte de todo eso, nuestro querido invitado también es compositor, ¿sabes? Bueno, yo diría que experimentador en la música. Compositor, vamos a hablar aquí de alguien en la composición, sí, que un día compuso por encargo el himno de Santa Cruz y su letra y... compuse el himno de la Virgen del Rosario. Ya, sí, pero iba yo a otra cosa. Vale. Que iba a decir que, como alguien al que se le reconoce mucho mérito, que ha compuesto el himno de Santa Cruz, que es Cándido García, sí, que es a lo que me refería, pero aquí nuestro invitado ha compuesto otros himnos, como el de la Virgen del Rosario, ha compuesto pasodobles, como uno dedicado... Bueno, tú cuéntanos un poco las composiciones que tienes por aquí. El pasodoble de Santiago el Calvo, un vals dedicado a Fermín Caballero, arreglos del último payaso de la película de La vida es bella, más pasacalles en eso de arreglos, explica qué es eso de arreglos. Pues un arreglo es coger una obra que ya existe
por ejemplo, La vida es bella es una banda sonora de la película que está instrumentada para poquitos instrumentos, para un determinado grupo. Y yo lo que hice es coger esas melodías, esas armonías y pasarlas a banda de música. Eso hacer un arreglo. Ajá. Eso es. Entonces eso requiere pues sus conocimientos, muchos Sí. y buenos. Y Yo no sé hacerlo. claro. Bueno, yo Disculpa, tampoco sé hacer un traje. Vamos a ver. Sí. Dime, Joaquín. Disculpar, ¿es distinto una versión de un arreglo? Sí y no. Una vale. versión puedes hacerla con los mismos instrumentos y que suene diferente. Ajá. Vale, vamos a poner un ¿Le aplicas ejemplo. otro ritmo u Con el Mayo Santa Cruz, pues tú puedes coger con los mismos instrumentos, es decir, guitarra, bandurria, laúd y las voces, y hacer otra versión. Es decir, voy a hacer el Mayo Santa Cruz en estilo reggae. Pues ya es otra versión. Pero otro arreglo lo harías con otros instrumentos diferentes. Ajá. Joaquín, ¿tú has tocado de pasacalles cuando hemos tocado los mayos el roncho? Roncho, El roncho. tariroriroriron, roncho. No, el roncho no. Bueno, Era del Pancho Pancho. Parecido. Bueno, pues el roncho o el pancho es un pasacalles. Pues yo he oído una versión blues jazz que tiene la grasa. Sí, es verdad. Una maravilla. Y es la misma canción. la misma versión canción. le llaman ronchon blues y es comparable pues a cualquiera de los arreglos clásicos de jazz. Quedó muy además cachonda está esa hecho- versión. Sí. Además eso, improvisan tanto clarinete como la guitarra principal, como no sé qué. Vamos, que suena. Y eso de improvisar, a ver, improvisar, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que en ese momento tú estás tocando Lo que te sale del pito del clarinete. Sí, no, pero, o sea, tú estás tocando, a ver, es tarará, 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 y tú ahí dices tar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 a. No, improvisar es tocar mediante unas reglas muy determinadas, porque esto no es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras dentro de una armonía, es decir, unas normas que están muy bien determinadas y ajustadas, y mediante unas escalas que corresponden a esas normas. Es un poco lo que hacen en el Dakar los pilotos. Le dan al tramo y Tú como puedes vas ir por donde quieras, quieras, pero tú tienes que ir de aquí a allí y ir por el desierto. y no te puedes tirar 3 O días. sea, no, Sí, claro. tú puedes coger este camino, aquel o aquel, pero Sí, tienes claro. que llegar allí. Pero la ruta Efectivamente. es la misma, Vale. dentro de la Entonces, Y como tú, por ejemplo, estás tocando el clarinete y el bombo y yo la guitarra y yo pienso, a ver qué va, por dónde va a salir para tocar no, yo. pero es que previamente ya sabemos las normas que hemos puesto. Es decir, estamos tocando un tema que tiene unos acordes determinados que todos conocemos. Vale, o sea que el improvisar no quiere decir de que hoy tocas un tema improvisando y mañana tocas el mismo. Tocas el mismo tema y la improvisación va a ser Es diferente, otra. pero la base va a es ser la misma. Vale. ¿Te has aclarado? Sí, Vale, yo sí. Pues entonces ya está. Entonces lo tenemos clarísimo. ¿Cuál es el tema estrella con el que tú te presentarías de los que has compuesto? No sé. Que esto es como los hijos, ¿no? Sí, no sé. O los dedos de la mano, ¿cuál te cortarías, no? Pues no sé, Qué no, bueno. no me pidas eso. ¿No? No. Todos, en general. No lo sé, de es todas que maneras, es... Luego también tengo mucha variedad, tengo además algunos que no están puestos ahí siquiera, tengo también uno dance que hice en su día, Hay pasacalles, hay hay cosas de cuando me metí en el rollo ahí con los teclados sintetizadores, tengo uno dance que luego también lo mandaré porque eso también mola mucho, que lo dediqué además a Hero DJ y lo ponía, o lo pone siempre que pincha, lo pone al principio. Tengo también un cuarteto para dulzaina castellana que me pidió un compañero que toca la dulzaina también, y así muy medieval, muy... No sé, es que cada cosa tiene lo suyo, no sé. ¿Y es muy difícil componer? Pues es como el escritor, cuando te enfrentas a algo en papel en blanco, pues sí. Lo que pasa es que yo, pues cuando muchas veces te evades, pues piensas melodías y lo que haces es recordarlas. Ahora con el móvil es muy fácil, porque cuando te viene alguna melodía interesante, la silbas o te la grabas y la dejas ahí hasta que algún día luego la desarrollas. Claro, componer no solo son ideas, luego hilarlo, hacer un arreglo, lleva muchas horas. Sí, claro. Lleva muchas horas. Me imagino, porque es que... Hacer algo que tenga un sentido, que tenga, pues como cualquier historia, un principio, Y te basas, por ejemplo, tú estás escuchando la música de fondo que estamos escuchando. Tú coges la melodía esta y dices, bueno, pues... Y de ahí sacas una canción o... ¿Puedes Pues, sacar una canción de yo ahí? casi siempre, cuando
he compuesto, siempre he sido lo primero la melodía. Salvo en alguna ocasión que ha sido la armonía, estás tocando el piano y dices, mira qué interesante esta armonía, me la guardo para alguna ocasión. Pero yo casi siempre compongo desde la melodía, casi siempre. Ajá. Sí. Y eso a veces que te viene en un momento determinado, que estás en un sitio que no tiene que ver nada, por lo que sea. Pero claro, eso son segundos, son 2 o 3 segundos. De ahí luego hacer una obra que dure minutos y tal, pues no sé si era Beethoven el que lo decía, que decía la inspiración que te pille trabajando, ¿no? Claro, para poder... para poder... Porque si no te sé vas... Si buscas solo inspiración y estás así más que mirando a las nubes, pues... No sé si os pasa a vosotros, pero yo todas las mañanas me levanto con el soniquete de una canción casi siempre distinta, que luego estoy todo el día con ese soniquete machacón, que puede ser una canción de Mecano, como puede ser una sintonía clásica, como puede ser una de los deltas cortos, pero por lo que sea, y tengo todo ese sonido machacón. Y otra vez me pasa con las palabras, es decir, hay un poema, una frase que me gusta, y digo, joder, si esto lo pudiera escribir en este momento, saldría un poeta, o se me olvida, claro, y no lo puedo escribir, pero pasa eso, es decir, hay momentos de inspiración que vienen en ese momento. Claro, por eso los escritores, los compositores que se dedican a ello, yo no me dedico a ello, es una afición más dentro de la música, tienen su horario de trabajo diario como si fuera un trabajo normal. Compositores que se levantan por la mañana y están desde por la mañana hasta X hora trabajando. Y desechan a lo mejor el 90% lo desechan. Pero el estar todos los días trabajando, es como hace que cuando te vienen unas ideas buenas, te viene, coges la beta y la sigues y ahí estás. El buscador de oro que está en el río, claro. Y al final le llegan las pepitas. Los escritores igual, escritores que te dicen, pues yo tengo un montón de libros que nunca van a salir a la luz porque son muy malos. Bueno, que a todo esto nos hemos dicho que no eres compositor profesional. No. Es decir, tú actualmente lo que te dedicas, estás en la unidad de música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire, ¿no? Sí, sí. O sea que a sus órdenes... ¿Eres militar? Sí. Sí, bueno, pero tiene, ya digo, vocación docente y además creativo y vocación de composición. Bueno, pues si quieres vamos un poco con la historia de nuestra música y me vas apuntillando, apostillando y diciendo lo que te parezca hasta la época que tú conoces. Claro que sí. Yo tengo por aquí unas cuantas cosas de la música de Santa Cruz, como digo, sacadas o inspiradas en lo que en su día contamos de Romualdo Rivas, y vamos a ver si llegamos hasta el final de nuestra época. Muy bien. Pues en diversos escritos que he encontrado, que en periódicos, en revistas, en nuestros programas de fiestas, se dice siempre que nuestra música, que nuestra banda de música de la Filarmónica procede de la unión de dos bandas anteriores. Por un lado estaba lo que se llamaba la Música Vieja o la Banda Vieja, que es una banda que se fundó en mayo de 1877, o sea que tenemos música aquí. ¿1800? 1877, no habías nacido. Y antes no, yo creo que no. Pero y antes había habido alguna banda de música. En este caso supongo que habría habido otras cosas, pero que en este caso no se recoge. O sea, la agrupación. Seguramente, y por la época que hablamos, era difícil conseguir un instrumento, o sea, no es una cosa que estuviese al alcance de mucha gente. Era más fácil tener una guitarra, una bandurria, algo con lo que hace ruido, un cántaro y una zapatilla, que un bombardino, que una trompeta o que un saxofón. O sea que cuando esto se pone un poquito en marcha es porque ya hay un grupo de gente que ha dicho, bueno, pues primero vamos a aprender y segundo vamos a ponerlo en marcha. Así que en 1877 se funda una banda de música, pues también por la necesidad del propio pueblo, porque donde actúan es donde hace falta música. ¿Dónde actúan ahora las bandas de música? En los pueblos, pues en romerías, en procesiones, en todos estos sitios. En este caso, para la romería de la Virgen de la Paz, que es muy típica en Santa Cruz, pues esta es la primera actuación de esta banda vieja, es ahí. Como apunte simplemente, lo que está claro que si se funda en ese año, que supongo que sería cuando empezasen ya a funcionar. Sí, ya tenemos calidad suficiente para saber, para decir. Pues años anteriores ya estarían rotando ahí, aprendiendo y preparando y tocando. Claro. Hay que tener en cuenta que las bandas en España, la tradición de bandas empieza en el siglo XIX. Claro. Lo que hablabais la semana pasada de los franceses, de ahí donde viene la tradición nuestra. O sea, casi todos los musicólogos dicen que viene directamente de ahí, porque los franceses ya traían pues bandas militares para tocar sus marchas. Mientras aquí en la mayoría de Europa
todavía se marchaba pues con el tambor y poco más, y entonces pues había cornetas, instrumentos de metal para las órdenes y demás. Los franceses además traían instrumentos de viento-madera que amenizaban un poco más. Ellos ya inventaron, seguramente por Napoleón, el arengar a la tropa cuando iba marchando. Entonces eso se copia aquí, y lo que llaman el pas double francés, luego el paso doble, pues era un poco pues de la marcha. La transición, sí. De la marcha al paso doble es nada, porque es un 2x4 igual, va a 2 tiempos, y de ahí viene un poco la tradición de bandas. Con la revolución industrial, que hace que los instrumentos de metal, pues como son las trompetas, trompas, que entonces no tenían válvulas, eran más que una rosca y ya está, pues la revolución industrial hace que se puedan hacer las válvulas, que hace que sus instrumentos mejoren mucho, claro, se abaraten costes, y aunque sigan, son instrumentos caros todavía, pero bueno, sí, que tenían precio un poquito más asequible. Claro. Entonces, a partir de ahí ya, lo que es la banda que tiene pues el viento madera como clarinetes y tal, se introduce la trompa, la trompeta, el bombardino y la tuba, que es la que aparece también con la revolución industrial, que antes no existía. No existía. Y eso hace pues que exista una nueva formación, aparte de la orquesta sinfónica, que es la fanfarria o banda de música, cuando ya se le pone viento madera. Es lo que conocemos, lo que nos ha llegado hasta nuestra. La revolución industrial fue importantísima para eso. Cambió, además, se nota en la composición de los compositores del romanticismo al posromanticismo, ya Wagner y esta gente, como utiliza los instrumentos de metal a saco, por eso, porque sí, podían. Claro. Porque antes no podían, antes podían. Llegaban y le preguntaban al músico, ¿qué se puede hacer con una trompeta? Pues mira, se puede hacer pa, 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 con eso. Y ya está. Y punto. Pero cuando ya tienes válvulas, ya puedes tocar toda la escala cromática entera. Entonces puedes hacer más cosas. La banda de música aparece ahí, luego ya viene saxofón y ya pues la banda completa. Y de ahí ya tenemos eso, composiciones. ¿Faltaría algún instrumento? Quiero decirte de que igual que apareció uno, apareció otro. ¿Cuál ha sido el último? El último que apareció fue el saxofón, a finales del siglo XIX, claro, pero... Digo, ¿pero tú consideras que falta algún instrumento? ¿Se podría crear algún otro instrumento? Hoy. A día de hoy ya, con los sintetizadores, la música electrónica, es difícil. Yo creo que no. Sí. Siempre se han estado mejorando, pero yo creo que no. Tenemos todas las... Claro, es que todos los instrumentos de viento, igual que los de cuerda, se han ido... en sus distintos tamaños, fundamentalmente es el mismo instrumento, lo que pasa es que toca en distinta escala, ¿no? Más o menos, sí. o en distinto tono. Se han ido construyendo instrumentos según se necesitaba para armar, digamos, la casa de la música, que es decir, desde los cimientos, que pueden ser los graves, hasta los agudos, que pueden ser flautas, hablando de una banda de música. Y luego en sonoridades, pues tenemos todo. Tenemos el color de la madera, clarinetes, saxofones, flautas, el color del metal, pues trombones, trompetas, la fuerza, ¿no? Lo más masculino, lo más femenino, por así decirlo. Ajá. Y luego instrumentos intermedios, como son los bombardinos y fliscornos, que son un poquito viento madera y viento metal. Allí más elegancia. articulan. Más, y las trompas, pues igual, que tienen instrumentos que son potentes, cuando hay que ser potentes, pero también tienen una nobleza que articula eso. Eso lo puedes trasladar también a la parte de la cuerda, entre violines, viola, violonchelo, contrabajos, cada uno tiene su función. Y hay los compositores y constructores de instrumentos. La bandurria. La bandurria, que Joaquín es de bandurria, igual que yo. La bandurria también aparece en la revolución industrial, ¿eh? Sí. Importantísimo para que aparezca la bandurria y el laúd, que no es el laúd antiguo del Renacimiento, que es otro diferente. El laúd que hay ahora es una bandurria más grave. Con un sonido más no elegante. Es un laúd de verdad, ¿eh? Y eso sale en el 19. Sí, no es que saliese, pero donde se potencia es en el 19. Sobre todo la bandurria y el laúd. El laúd de ahora, ¿eh? Porque el laúd, tú cuando hablas del laúd, hablamos del laúd, que tiene órdenes también, o sea, doble cuerda, sí. Pero tiene el clavijero en ángulo recto. O sea, que vemos siempre con los trovadores, que no son trovadores, pero bueno, representados. Lo que pasa es que este instrumento sonaba con, digamos, una tesitura parecida al laúd. Entonces le llaman laúd, pero no llaman de bandurria de otra manera. Sí, esto es... Pero el 19 es donde más fuerza recogen. Sí.
una explosión de la música en el Claro, 19, claro. entonces. Y no solo eso, sino porque también se hacen ya las cuerdas de nylon. O sea, de nylon De acero. De acero. Sí, de acero. Sí. Con lo cual se desafinaban menos, porque las de tripa cada 2x3 tiene que estar... Y además los clavijeros. Yo tengo restaurada una bandurria de 1930. Por distintas circunstancias llegó a las manos de mi mujer, que estaba pues en pésimas condiciones. Se la llevamos a Antonio de Cienpozuelos a que la reparara. Tiene un clavijero de hueso antiguo, de los que que está clavada la clavija en la madera del clavijero, que no tiene los tornillos que tienen las de ahora. Y es muy difícil, con cuerdas de acero es muy difícil de afinar, porque a la más mínimo toque se te va de tono. Entonces es muy... digo, ¿cómo podían tocar y que no se les desafinara esto? No, es que cada 2x3 había que tocarla. Claro, era un rollo. Pues la revolución industrial dio una explosión a todo en general, y en la música, pues también. Espectacular. Entonces, al crear una nueva agrupación, por así decirlo, que es la banda de música, que podía funcionar bien en la calle, porque la orquesta en la calle es complicado, y los instrumentos de cuerda como guitarra, laúd, bandurria suenan poco, porque es así, son más instrumentos de sala. Pues el tener ya instrumentos potentes como trombón, trompeta, que puedes tocar muchas cosas, y hacer una agrupación de 25 o 30 músicos que suenan bastante, pues eso hace que tú lo puedas meter en procesiones, en festividades, y además puedes andar con ellos, puedes desplazarte. Claro, porque puedes andar con ellos. Me acuerdo de una película de Woody Allen, creo que es Coge el dinero y corre, que aprende a tocar el violonchelo en una banda de estas universitarias estadounidenses, y va con el violonchelo, con la silla, y la banda tocando, todas las trompetas, desfilando, y él con la silla se sienta cada poco, toca un poco. Imaginaros la escena. Claro, la banda de música de metal y tal te permite desplazarte y acompañar estos eventos. Y eso en España pues es una explosión que va pues por todos los pueblos, y los maestros de música pues se van diseminando y creando bandas de música. Así que bueno, pues eso, en nuestra banda vieja tenemos desde 1886, el primer director, como he dicho, era Ramón Jimeno, y luego tenemos unos cuantos. El último, tengo una historia especial. Mira, hay que recordarlos a todos, porque para eso es el homenaje. 1886 a 1890, don Pedro Ortiz. De 1890 al 92, don Juan Rubio. Del 1892 a 1902, Eduardo Rivas. Este debe ser abuelo del Eduardo Rivas actual, o bisabuelo. Además, los Rivas están siempre en contacto con el teatro y la música en Santa Cruz. De hecho, en 1902 a 1922, Abel Rivas es el director. Del 22 y el 23, Antonio Ruiz. Y por último, del 23 hasta el 36, justo al inicio de la guerra, Melitón Gallo. Luego os hablaré de Melitón Gallo, que tiene una anécdota muy curiosa. Entonces, esta banda nueva está activa hasta 1936, porque la guerra las para las dos. Hay un momento, no es que acabe una y empiece la otra, sino que conviven, coexisten. De hecho, la banda de música, la segunda, la banda de música nueva, se funda 14 años después de la primera, en 1892. Esta banda de música nueva, como aquí pasa en Santa Cruz, siempre hay que tener dos cosas iguales para que la cosa funcione. Sí. Hay que tener los equipos de fútbol, los equipos de patinaje, asociaciones. Entonces, pues eso. Y además aquí también hay una influencia política clara entre una banda y otra. Unos son de un bando y otros son de otro. Entonces, la banda de música nueva se crea y entonces tiene una rivalidad fuerte. Hay un artículo que escribió en su día Arnaldo García de la Cruz, que está en el programa de fiestas de 1986, que dice que ha leído que en La Voz del Tajo, periódico de Toledo, se ha hecho un poco de historia de la música en Santa Cruz de la Zarza, que han puesto muy bien a la banda de música vieja, pero que casi no hablan de la banda de música nueva, y que dice que la banda de música nueva constituyó uno de los grandes pilares de la formación cultural del pueblo, tanto en música como en teatro, y que los dirigentes impartieron una enseñanza a centenares de aspirantes y lograron supermúsicos, tales como, y aquí entra, aparte de que está aquí con nosotros Cutú hoy, que es un super músico, pues Godofredo Gil García, que fue un excepcional ejecutor de bombardino, Isidoro Cámara, un trama es el apodo, que era un extraordinario alumno que leía música a los pocos meses del aprendizaje, o como Baltasar García Cuenca, Lucio Orcajada, Avelino Trigo, etc. Y sobre todo, Cándido García García, que fue, de hecho, profesional de la música. Además también como nuestro invitado de hoy trabajó para una banda en el ejército, luego diré un poquito de él. La Guardia Civil. Y en la Guardia Civil, efectivamente, el duque de Ahumada estuvo y que al que se le encargó componer el himno de Santa Cruz.
Bueno, pues la banda de música nueva se constituyó oficialmente al fundarse la Sociedad Amigos del Teatro y de la Música. Y hay un acta en la sesión del 1 de febrero de 1893 que dice literalmente: en la villa de Santa Cruz de la Zarza, 1 de febrero de 1893, reunidos, etcétera, etcétera, se toman los acuerdos siguientes: nombrar como presidente y director de teatro a don Romualdo Rivas, director de música, y a don Constantino Bertolín, al de teatro Romualdo Rivas y al de música Constantino Bertolín. Y además como inspectores de la orden social y moral, Adolfo García Mochales García, que es el padre de es el padre de los Adolfos, sí. Valentín Arias, Melquiades García Cuenca constituyen estos tres últimos la junta directiva de la sociedad, quedando también nombrados como tesoreros Melquiades García Cuenca como depositario de los efectos pertenecientes a la sociedad, Adolfo García Mochales, y como secretario de la misma, Canuto Fernández. Esto es el acta de constitución de la banda nueva. Y aquí, pues los primeros directores, por ejemplo, tenemos al que se le nombra ahora mismo, Constantino Bertolín, está desde 1892 a 1900, 8 años. Luego está Adolfo García Mochales García, desde 1900 a 1923. Y luego, posteriormente, Godofredo Gil García, de 1923 al 25, Lucio Orcajada, del 25 al 31, Isidoro Cámara, del 31 al 36. Es decir, que las dos bandas paran en el 36. Conviven desde el hasta el 17, hasta el año 17, creo. De hecho, es en 1917 cuando se reconcilian. Es decir, hasta el año 1917 estaban ahí enfrentadas. En 1917 se reconcilian, no se unen, se reconcilian. Y entonces ya pues tocan alternas. Es decir, este año te toca a ti la Virgen de la Paz y a mí la procesión de la Virgen. Y al año siguiente al revés. Y a ti te tocan los carnavales, y se van alternando. Se reparten. Eso es algo curioso porque yo siempre había entendido al revés hasta que luego me lo explicaron. Yo pensaba que habían existido, que habían empezado a discutir poco antes de la guerra por la política, ¿no? Pero parece ser que no, que tenían ideas o gente de la política diferente a principios del siglo. Sí, no, de hecho los Rivas, no los que están a principio, sino los que fundan, Romualdo Rivas concretamente, es muy activo políticamente en Santa Cruz de la Zarza, no salió del círculo de Santa Cruz de la Zarza, pero es en el bando republicano, es un republicano pro y toda la familia exactamente igual, y es el que, a raíz de sus ideas y del fomento del teatro y de la cultura y de la música, el que implementa, el que implica a más gente para que se funde una banda de música, porque en el otro bando, pues un poco es la parte más conservadora, más monárquica en aquel tiempo, más de ideas más conservadoras. Entonces dice, bueno, no, mira, que a nosotros no nos dejan hacer todo lo que queremos, vamos a hacer lo que ha pasado. Insisto, en Santa Cruz de la Zarza, es decir, no podía jugar en el Santa Cruz, pues me voy a Lujas, que son más jóvenes. No, y es que es así, es que esto está dentro de la idiosincrasia santacrucera. Hay que hacer dos cosas para que luego las dos funcionan muy bien, hasta que incluso se vuelven a unir y siguen funcionando bien, pero el impulso de una alimenta a la otra. Es una cara y cruz muy curiosa en Santa Cruz de la Zarza. Y en este caso, lo que te digo, las bandas de música, estas dos que fueron rivales, a partir de 1917 hacen las paces y en la guerra civil paran, y en 1939, a la vuelta de la guerra civil, ya es cuando dicen, bueno, pues venga, entre los pocos que habían quedado y los pocos que tenían, pues dice, pues de dos hacemos una, y a partir de ahí sale la Filarmónica. Nuestra banda, la Filarmónica, que es la que tenemos ahora, que a mí siempre lo que me ha llamado muchísimo la atención es el nombre de la Filarmónica. No sé por qué lo pondrían, no lo sé, por eso no lo sé. Es curioso porque normalmente las bandas de los pueblos, de las ciudades, cogen el nombre del santo del pueblo. Sí, Santa Cecilia, hay millones de Santa Cecilias y luego muchas que tienen en la patrona o al patrón de su pueblo. Eso también hay muchas. Yo me he buscado, como siempre, en internet y en lo que significa filarmónica. Lo que es curioso es que la banda vieja o joven o nueva no tuviesen nombre propio. No, que se les llamase comúnmente la nueva porque era la nueva y la vieja. Pero hay que tener en cuenta que a la vieja se le empezaría a llamar la vieja cuando habría la nueva. Cuando estuviese la nueva, claro. Entonces la banda de música. La banda de música y ya está. La banda de música sin nombre. No habría a lo mejor costumbre de poner nombre a las asociaciones. En este caso, pues mira. Y lo de filarmónica, pues supongo que sería, pues. Tampoco sería una asociación o una agrupación, ¿no? Lo que tendrían claro es poner un nombre diferente a lo que había antes. Claro. Es decir, ni nueva ni vieja.
Porque un nuevo cartel que no tenga nada que ver con lo anterior. hay, según leo yo y según me he En enterado, cuanto al claro, nombre. el nombre filarmónica. Hay orquestas sinfónicas y orquestas filarmónicas. Y todas las orquestas sinfónicas no tienen por qué ser filarmónicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me la dices tú o la digo yo? Pues cuando yo he estudiado también eso muchas veces, pues me he encontrado fuentes distintas. La musical decía que la sinfónica es la que apareció primera, digamos, que es la orquesta de cuerda. Ujú. Y como mucho, pues a lo mejor los oboes y los fagot. Hablamos de época de finales del barroco y ya en el clasicismo. Y que la filarmónica es ya cuando se le introducen también ya pues los vientos metales, percusión y demás. Pero tampoco está claro porque ni siquiera los musicólogos se ponen muchas veces de acuerdo. Sí. Lo que sí que ha estado siempre claro es que las filarmónicas eran privadas. Eran amateurs, vamos a decirlo así. Bueno, sí, pero luego al final acaban privadas y la sinfónica era, digamos, más pública. Más más. Londres, sí. Pero es que en el barroco, en el clasicismo o incluso en el romanticismo, siglo XIX, es que público tampoco había casi nada público. O sea, no había como hoy... Pues era... La definición que yo manejo por aquí, que es una de tantas, dice que las filarmónicas suelen estar formadas por miembros de asociaciones amantes de la música, pero que no son músicos profesionales, ni que tienen una formación académica 100% en este campo. Es decir, vamos, permitirme el símil, un grupo de amigos es una filarmónica, un grupo de profesionales es una sinfónica. Lo que pasa es que eso no ocurría en todos los sitios. Entonces, claro, no hay una definición exacta para llevarlo. Escucha, y no puede ser porque dijera uno, ¿por qué no he llamado filarmónica? Sí, no, ¡Qué bonito! Efectivamente, así fue, efectivamente. Es decir, si no, aquí fue así. Le pones el nombre, así. oye, mira, filarmónica es que suena bien, porque además filarmónica, y me voy ahora a mi pasión, que es la etimología, significa amante de la música. Filos es el que le gusta, el amigo de, y armonía, armónica. Entonces, el amante de la música. Si somos amantes de la música, pues esto es una orquesta filarmónica. Pues así la vamos a nombrar. Y ya está. Además, las filarmónicas como tal aparecieron antes, Joaquín, aparecieron antes en España que en Inglaterra. El término filarmónica. Lo apunto. Qué contento se pone. Es que hay que... Lo disfruta. Mira, llamas eso feliz, hombre. Mira, por ejemplo, tengo aquí un dato. En Austria, la Academia Philharmonicorum se funda en 1701. Y ahí está el primer uso conocido en Europa, que no es Inglaterra, de la palabra filarmónica. Y hasta un siglo después los ingleses no le pusieron filarmónica a nada que no fuese la llamada Sociedad Filarmónica de Londres. Un siglo después ya tenían filarmónica también en Inglaterra. Un siglo después. Así que... Un siglo, bueno. Los hombres, bueno, hacen lo que pueden. Pues todo eso. Y ya a partir de ahí la filarmónica, que ha estado en todo el mundo prácticamente. Bueno, estamos hermanados con un barrio de Valencia, gracias a la filarmónica, ¿no? ¿Conoces tú la historia? Sí, la banda de música aquí empezó a ir a Valencia en los años 70. No sé exactamente qué año. Y hasta el año 86, 87... Hay una historia aproximadamente. Sí. O sea, hasta el 87 por ahí dejasteis de ir. Sí, 88 por ahí. Yo no llegué a ir ya. Hay un barrio... ¿Y por qué? Perdona. Bueno, en una falla que contrataba músicos o bandas de música. Cada falla tiene su banda de música para hacer sus pasacalles, para ir a coger los premios y amenizar su fiesta. Claro, cada falla es como si fuera un mini ayuntamiento que tiene su mascleta, su fiesta, su diana, su pasacalles. Y todo. llegó el día que dijo no nos interesa y ya está. Cada vez las fallas pues empezaban a reducir en músicos. Y no hay más. Es que en aquella época, pues que te llamaran para ir a las fallas, pues una banda de aquí o de la zona, pues era pues como una excursión increíble, donde tú te ibas 4 días a Valencia y pues tocabas por las calles de Valencia, te lo pasabas bien por Valencia y salías comido por servido. Como músico aficionado, pues era algo genial. Pero luego, poco a poco, ¿qué pasa? Pues que las fallas quieren pagar menos y el músico ganar más. Y desplazar y entonces,
Pues lo que ocurre es que si... Que no hay acuerdo. Pues no, que hoy en día, con 15, 16 músicos, funcionando bien, haces las fallas de una falla. Una charanga, Sí, más grande. Bueno, pues con más instrumentos de viento, madera, y el músico gana dinero esos 4 días, y la falla también paga menos. Es capaz de pagar, asumir que ese pagar gasto. 50 es mucho más caro que si tienes que pagar 16 músicos o 18. La historia de todo esto es así. que la falla a la que se iba aquí era Lorrat Penat. Era una... Y en ese barrio, pues tal era la afición por la banda de Santa Cruz, que se puso la calle Santa Cruz. La calle Santa Cruz de la Zarza está en ese barrio. Y en contraprestación, aquí la calle Valencia. Los primeros pisos que se hicieron en Santa Cruz de más de 3 alturas, que son los pisos que todos conocemos, que están en la avenida Castilla-La Mancha, a esa calle se le llamó calle Valencia. Y es por eso, es mutuo, es recíproco. En ese momento hay ese hermanamiento. Aquí se crea la calle, se nombra la calle Valencia, y en Valencia se crea la calle Santa Cruz de la Zarza. Qué curioso. Es una cosa muy curiosa. O sea, allí se llama Santa Cruz de la Zarza. Hay una calle, sí, hay una que calle dicen, allí. esta es la calle Santa Cruz de la Zarza. Y nosotros aquí, la calle más nueva que había en esa época en Santa Cruz era donde se hicieron los pisos, y se llama calle Valencia. Que fueron muchos años que fueron ahí a tocar. Y Entonces ya había mucho hermanamiento. Y las fallas que se hicieron aquí... También, eso era mi tío Manolito. Yo, como siempre, tengo que meter a alguien de la familia. Mi tío Manolito, el hermano de mi hermana Plácida. Este hombre que tiene de todo en su familia. Que era un aficionado de las fallas en la calle de las Cruces, donde vive Doña Rosina. Doña Rosina, sí, ahí, que era la casa de Manolito también. Hubo unos años en que él pues hacía su falla y sacaba allí sus trastos, no sé qué, hacía su moneda, y había fiesta en el barrio de la calle de los Serranos. Yo me acuerdo de ir allí a las fallas de... Mi tío Manolito. El tío, uno que hizo una vez, hizo lotería, hizo participaciones de lotería y no compró el número. Menos mal que no tocó. No me jodas. Esa es otra de las muchas historias de mi tío Manolito. Pues nada, la Filarmónica ha actuado, por lo que yo sé, en los años 50 en Radio Nacional. No sé si a Televisión Española hemos ido alguna vez, seguro que en algún momento, pero vamos, No lo sé. En teatro. Radio Madrid sí. Radio Madrid. Sí, Radio Madrid sí. Eso además hay fotos donde sale Cándido García, sale muy pequeñito. Pues sí, la verdad. Sí. Es así. Y actualmente, ¿cuántos componentes sois? Más Pues estaremos dando los 70. 70, ya es una cosa más que nada. Bueno, pues en 1993, en agosto de 1993, se le encarga a Cándido García que haga un himno de Santa Cruz, y lo compone. Y a otro de los entonces escritores y poetas que más prolíficos de nuestro pueblo, Jerónimo Gregorio Navarro Cámara, se le encarga unos meses después la letra. La letra dice así algo, voy a leer los primeros versos. Dice: elevemos vibrantes y unánimes nuestras voces en himno de amor al solar que la luz y el aliento de su entraña naciendo nos dio. Santa Cruz de la Zarza, tu nombre con orgullo filial, hecho prez pronunciamos, lo mismo que hicieron nuestros padres y abuelos ayer. Y sigue, tiene otras cuantas estrofas, y creo que lo tengo por aquí. Si queréis, solo pongo un poquito. Ponlo. Es una versión de la Filarmónica. Pues mira, suena así. Ahí va. Bueno, como veis, es una composición muy de banda. Está hecha bien, es elegante, Sí. está bien. No, la verdad es que casi nadie la conocemos, pues se tocan poquitas ocasiones y no todo el mundo la escucha. Pues es algo que yo siempre he visto que se quedó un poquito ahí en un cajón y solo se toca
el día que es el concierto en la residencia de ancianos, en las fiestas, el día 28. O sea, este himno se toca solamente... Siempre se toca ahí. Si yo pudiera tocarlo en otro sitio además, lo tocaría más veces, sobre todo en las fiestas, el día que después de la procesión, sí, que está todo el mundo en la plaza, yo lo tocaré también ahí. Debería, es un punto ahí. Lo que pasa es que, no sé por qué, no somos aquí mucho de himnos ni de banderas ni eso. A lo mejor en versión reggaetón sí que enganchaba más a los jóvenes. Eso, el reggaetón es lo que más le gusta. Sí, bueno, no, pero sí que es verdad. Yo lo he visto cuando he ido por ahí de gira con la orquesta en su día. Cuando tocaban, no en todos los sitios hay himno de su pueblo, pero cuando tocaban himnos de comunidades o de tal, cuando todo el mundo del pueblo está reunido, o la máxima gente, ahí tocaban los himnos. Y aquí, pues por lo que sea, pues lo que dices tú, no es una cosa que nos haya... No es que haya que tocar todos los días, pero sí que sería un momento interesante ahí. No, pero eso hay que enseñarlo desde chiquitines en la escuela, que es el momento de aprenderlo, de interiorizarlo. Luego ya con 20 años la que es el reggaetón de la cabra. Sí, pero es que es verdad, como dice Rafa, que hay mucha gente que no sabe que hay un himno en Santa Cruz. Por eso hoy me he acordado, ya que rescatamos la historia de las bandas de música, la historia de la filarmónica, pues también tenemos un himno de Santa Cruz. Será mejor, será peor, te gusta más, te gusta menos, pero ahí está, y es historia también, que es por lo que lo traemos. Y bueno, pues lo que dice Joaquín tiene cierta razón, es decir, si no se conoce más es porque no se enseña más. Claro. Y si todo el mundo se lo supiera, igual que se sabe el himno del Madrid, pues cuando lo tocas en el día de la procesión, después de la procesión, en medio de la plaza, todo el mundo se levanta y lo canta. Pero claro, si tú estás oyendo una cosa que no has oído nunca o casi nunca y no te la sabes, pues... No, y que incluso cuando lo tocas en un concierto como el de la residencia de ancianos, parece que es la banda la que viene y te está colocándote un himno aquí que está en el repertorio. Esto es cosa de los músicos y no es cosa de los músicos. Claro, es que como no te lo enseñen, no te identificas con ello. Claro. Y si es nuestro himno, la que dicen, nos gustará más o menos, será más bonito, más feo. Pero si es el nuestro, pues oye, lo menos que hay que hacer es conocerlo. Yo cuando voy al pueblo de mi mujer, me quedo a cuadros cuando se ponen a cantar el himno de su pueblo, todos grandes y chicos, del primero al último, eso con su banda música allí. Claro, pero eso hay que enseñarlo, si no... Está interiorizado, está metido en la idiosincrasia del pueblo y si quiere ser de... ¿Cómo se me llaman? ¿Barquianos o barcianos o los del barco? Barcianos, de los de Barce, de donde está ahora la sonda, les han puesto ahí la... Ahora se lo digo, luego se lo dices. Escucha, por lo que hemos visto es mejor que no le digas nada ahora. Y nada, pues eso, pues lo tienen tan interiorizado que está en su... Bueno, porque llevamos 1 hora y cuarto, Joaquín, tú verás cómo vamos. Pues lo que queráis, si queréis para no hacerlo, para no irnos demasiado de madre, pues lo dejamos para otro día. Mi parte exactamente para otro día y ya está. Entonces mira, vamos a hacer 2 cosas. Primero, os voy a contar una anécdota, pues yo os he nombrado antes a Melitón Gallo. Sí, es verdad, nos cuenta la... también me contaba Masi que los Gallo de Santa Cruz, que es un apellido curioso, vienen de 2 ramas. Uno están los Gallo de la Estrada, que son la familia de nuestro escritor famoso, Antonio Gallo, el militar de la época de los tercios. Y luego hay otros gallos que son menos nobles, pues los de la Estrada eran los nobles, que vienen de moriscos. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo, eso es un apunte. Y este Melitón Gallo es famoso en Santa Cruz. A lo mejor no os acordáis vosotros, pero hay un dicho que dice: vas a estar más años de novio que Melitón y la Virginia. ¿No suena de nada? Sí. A ti sí, me suena. Tú eres de mi edad casi. Yo como soy un año menor que Joaquín, no he llegado porque yo tú ahí. Estuviste poco tiempo de novio, porque yo estuve con mi mujer casi 15 años y decían, bueno, ya está bien, ¿no? Que ni Melitón ni la Virginia. Bueno, pues Melitón era este director de la banda de música, Melitón Gallo, y Virginia era una mujer de la familia de los Rivas, era Virginia Rivas. Entonces hay una historia muy curiosa que está recogida... ¿De las Rivas de la lengua? Sí, bueno, los Rivas son todos los Rivas. Entonces hay una historia muy curiosa que está recogida en el periódico. Y os la cuento, la voy a leer pues tal cual. Dice... ¿Viene tu abuelo algún familiar ahí? No, pero viene Santa Cruz de la Zarza, básicamente. Dice, en el diario madrileño Ya, os suena el Ya, ¿no? Hostia, sí. El 1 de julio de 1956, tampoco hace tantos años, estaba Melitón vivo, o sea que...
se publica el siguiente telegrama de la agencia Cifra. Yo creo que todos los apuntes que hay de periódico de aquí de Santa Cruz es porque estos Rivas también eran reporteros gráficos o corresponsales de los distintos periódicos. Pues bueno, dice: en Santa Cruz de la Zarza, Toledo, ha contraído matrimonio don Melitón Gallo, de 60 años de edad, con Virginia Rivas, de 57. Llevaban 40 años de noviazgo. Para rehuir la curiosidad de los vecinos, se casaron a las 12 de la noche y ni la familia más íntima tuvo noticias de la boda hasta el minuto antes de celebrarse. Vaya. Para que no organizaran revuelo. Después de 40 años, Melitón y la Virginia se casaron. Y es un dicho en el pueblo, ya lo digo. Es decir, vas a estar más años de novio que Melitón y la Virginia. Muy bueno. Joder. Este era Muy bueno eso. Melitón Gallo, nuestro director de música, que luego fue de la banda nueva y de la Filarmónica también. El primero de la... Después de la Guerra Civil fue de la Filarmónica. Melitón Gallo, y se casó a los 60 años después de 40 de noviazgo. Una cosa normal. Y murió aquí. Sí, vamos, eso es lo... Pero vamos, tú cuando digáis vais a estar más tiempo que Melitón y la Virginia, esta es la... Y ya digo, está en la prensa. Y esa era la primera cosa, Joaquín. Y la segunda es que nuestro invitado nos ha traído una canción que no sé si la estrenamos hoy en las ondas, ¿puede ser? ¿O no? Sí. Y- Qué bueno, Yo le primicia. voy pasando por ahí a Sí. diversa gente cuando la... No, cuando aquí la que lo sepas que lo van a oír por lo menos 50 personas o más. La estrenamos cuando se estrenó oficialmente fue en el homenaje que se hizo... ¿Fue en agosto? Ujú. Sí, fue en agosto, Bueno, yo creo. cuéntanos la historia de la canción. Se llama Recuerdo Eterno. Sí, bueno, pues en el confinamiento que hubo en marzo del año pasado, pues hace casi un año, pues en mi cuartel, que fue activado para la operación Balmis, pues toda la gente de armas, o bastante gente, pues salió a las calles pues a dar seguridad, a controlar pues los hospitales de la zona, pues sitios de los metros, bocas de... pues para que la gente, sobre todo para informar a la gente que no se juntase, dar un poco de seguridad, que la gente que no se lo creía mucho, pues viese también a las Fuerzas Armadas fuera y dijera, oye, esto va en serio. ¿Esto en serio? Y otra gente que al ver a los militares, pues le da tranquilidad. O sea, para esas dos vertientes. Pues claro, si salía la gente de armas, el cuartel tenía que vigilarlo a alguien. Por los especialistas que no somos de armas, pues nos colocaban una pistola, una porra y demás. Y estuvimos haciendo guardias esos días en el cuartel. Y allí, pues, dándole vueltas en las noches largas, escuchando los aplausos en Getafe de los pisos alrededor del cuartel donde yo estoy destinado, pues pensando y pensando, porque eran muchas horas de guardia, porque encima nos ampliaron las horas para que no fuéramos muchos y nos juntásemos en los cambios, pues me vinieron varias ideas y las plasmé en un tema que es así, pues una mezcla de oración a los caídos, marcha de procesión, porque además esos días coincidió que también era la Semana Santa y yo me acordaba, digo, mira, tenía que estar ahora procesioneando por Santa, el Jueves Santo o el Viernes Santo, y estoy aquí con la porra en la mano. Estamos. Pues eso, hace un Y- año ya. Yo tenía que haber entregado un montón de trajes y ahí los tengo. Pues sí. ¿Y trajo el traje? Pues no lo traje. Nada, traje. No lo traje. Y nada, pues se ahí me está. ocurrió utilizar la trompeta porque es un instrumento que así para cosas de oración está muy bien. La caja, que da un poco, pues eso, de toque de Semana Santa, no del todo, pero sí que recuerda un poco. Y luego, pues, ponerle unas cuerdas de fondo de colchón armónico para Decimos que relleno. son los intérpretes que te acompañan para hacerles un homenaje. Sí, bueno, pues el trompeta es José Carlos Pavón, Otro de una familia también de músicos. el caja es Rubén Loriente Ujú. y el que toca las cuerdas, que es con un teclado, soy yo. Lo grabamos en casa, en mi pequeño estudio y esto es lo que Que tú, hice. Joaquín, no lo vas a oír porque ya sabes el problema que tenemos, que tú la música no la oyes. Hubo una foto que Luego me pasáis el fichero. Vale. Hubo una foto que además me impactó bastante, que la hizo Carlos, el pincha, Saludos para él. que era de la calle Mayor, no sé si era Jueves Santo o Viernes sí, Santo, Sí. así en blanco y negro, Sí, sí, claro, sí, vacía, sí, ¿no? Muy buena. Como la si foto, fuera una noche sí. normal, pero claro, era Jueves Santo que tenía que haber estado, Sí. o Viernes Santo que tenía que haber habido, pues ahí, pues mogollón de gente, ¿verdad? Y bueno, pues esas ideas en la cabeza, pues Pues nos llevan Salió- a esto que vamos a oír.
Dura 2:40 y la voy a poner íntegra, para que se quede además registrado desde el principio al fin. Vamos a poner este recuerdo eterno de don José Jesús Sánchez García, alias Cutu. Espera, que... Vamos a aplaudir, ¿no? Espera, que digo que qué os ha parecido. Que a mí me ha gustado. Pues que si quieres aplaudir, aplaude. Vamos a aplaudir, hombre. Joaquín, tú no lo has oído, pero aplaude. Yo aplaudo. Que se te ponen los pelos de gallina y la carne de punta. Como escarpia. Sí, no, la verdad es que suena profundo. Sí, a mí sí me gusta. Muy elegante. Ya digo, la he dejado entera para que quede registrada en la radio, para que trascienda y además que transmite lo que pretende. Ese sentimiento pues de desasosiego de aquellos días. Que aún a día de hoy todavía estamos. Aunque, bueno, esperemos que la cosa se vaya... Vamos avanzando, vamos sacando cosillas, pero ahí está. Nos hemos emocionado. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, felicidades. Pues nada. Gracias, ojalá no hubiera que haberla compuesto, la verdad. Pero bueno. Pero tenía en la cabeza y a veces tienes que sacarlo cuando tienes así algo. Igual que Carlos echó la cámara foto encima y dijo, tengo que hacer una foto. Cada uno aportamos, yo creo que en general. Y esa foto demuestra mucho, porque tú puedes decir, nada, es una foto. ¿Podríais fusionar la foto con...? Sí que se puede. Hacer un montaje biográfico o algo así. Pues nada, pues... Oye, nos ha quedado un programa, fíjate, no hemos tenido que aguantar a Joaquín, ¿no? Ha quedado un programa redondo. No, perdona, Joaquín, la verdad es que nos hemos comido tu sitio y, yo la verdad, y te agradezco mucho. Yo encantado, vamos, por favor, vamos. Es más, le invito a nuestro invitado a que venga más veces, que nos hable de la historia de la música. Claro que vamos, sí. Estás en tu casa. Además, a mí la historia de la música me gusta mucho y conozco bastante. Pues entonces, mira... Porque... he tenido que hacerlo varias veces por oposiciones y demás, y bueno, y en el conservatorio también estudiándolo. Y desde la antigüedad hasta nuestros días,
pues lo que queráis, os puedo contar cosas muy interesantes. Oye, pues si hay que meter otra sección así, historia de la música. Cuando queráis alguna... Le ponemos sueldo ya. Alguna época o lo que sea. Le ponemos sueldo. El triple que Magiste. Vale. O sea, yo cobro nada, tú serías nada de nada de nada. Pues nada, que estaba buscando por aquí nuestra despedida, Siniestro Total, ¿verdad? Y la vamos a ir poniendo porque vamos a tener que ir despidiendo ya el programa, digo yo. Pues vamos a tener que ir despidiendo. A mandar. Juanma, ese que es No, lo que... Ya sabemos de qué vas a hablar Claro. la semana que viene. Fíjate, Ya no te queda otra. ¡Sorpresa! Ya no te queda otra. No nos vas a sorprender. Igual, te dejamos nuestro espacio si quieres y te explayas. No, vamos a hacerlo como siempre, bien hecho. Vamos a ver, nuestro invitado estaba diciendo, porque estaba diciendo, no, joder, es que ha hablado mucho, que no sé qué. Dice, sí, pero nos tiene aquí ensimismados. Nos tiene aquí enganchados, es verdad. Sí, es verdad. Es que además sabes. Y entonces, como sabes, pues lo cuentas muy bien. Pero me cuesta resumir. Sí, bueno, eso nos pasa mucho, o sea, cuando nos ponemos... pues nada, don Juan, usted para la semana que viene, ¿qué nos trae? Vamos a irnos de batallas ahora, en el ¿Sí? próximo, sí. De batallas romanas y... Joder, macho, desde que contra te ha- los galos. Te ha dado ¿Qué por ha hacer aplicado? caso al Me ha dicho, claro... Ya suena peloteo eso. El gran Ya suena jefe me ha dicho peloteo. que no hemos hablado de la antigüedad, pues nada, pues vamos a hablar de la batalla de Alsacia. Ah, vale. Bueno, pues nada. Yo me voy a traer a Cutú que va a hablar de eso. No, pero le vamos a buscar hueco, ¿eh? Le vamos a buscar hueco porque Hombre, hemos claro descubierto que aquí sí. un filón que hay que aprovechar. Como estoy últimamente metido mucho en tema de recuperar noticias periodísticas del siglo XIX y principio del siglo XX, estoy en hemeroteca, me he fijado en una cosa muy curiosa, los anuncios que había en los periódicos de principios de siglo. ¿Qué cosas se anunciaban? Hay cosas curiosísimas, sorprendentes, ¿Crece pelos? entre otras cosas. Lo Eso es de estaba menos. pensando, un crecepelo. Es lo de menos. Es que ¿Por no, qué será? no quiero desvelarlo, pero he encontrado un anuncio en el que se venden. Es que es muy fuerte. Cabezas de decapitados. ¿Sí? Sí. Leñé. Y no estoy hablando de la Edad Media, estoy Joder. hablando de 1900. Pero os lo prometo que hay cosas curiosísimas que se anunciaban en la prensa. ¿En serio? Y, sí, Hay gente pató, Me has dejado... y además se dice, se pueden ver en la calle tal, de no sé cuál tal. Yo no sé si será una coña marinera, pero es un periódico formal de 1900 y tengo la noticia, esas y otras muchas, de cosas a lo mejor no tan salvajes, pero de cosas curiosísimas. Así que voy a traer anuncios de prensa de esa época. ¿Qué os parece? Pues a mí Bien. vamos, deseando estoy que llegue ya. Estamos me llama la atención. como siempre. Y, querido invitado, que te esperamos que Vale, tienes aquí. cuando queráis, Cuando yo tengamos- estoy encantado de venir aquí a contar cosas de música. Haznos luego un cocris y de qué cosas puedes y quieres hablar y aquí te acogemos. Oye, preparando el se Saza. prepara un tema. Oye, que tenemos el tema este. Venga, pues... Tenemos pendiente de traernos, bueno, a tu querido egiptólogo. Tenemos nuestro amigo de Castillo de García Muñoz, que también tiene tema y que tiene, en cuanto se abran las fronteras, le llamamos otra vez para venir para acá, que está deseando también. Tenemos a José Antonio, tenemos a José Jesús, tenemos es que un montón de gente que tiene que venir. Más, sí, tenemos mucha gente. Tenemos que vacunarnos primero, pero estamos aquí pendientes. Nada, ¿Vale? Pues ya está. Pues Bueno, nada, cuando me necesitáis, aquí estoy. Y nada, simplemente decir que lo hemos hablado antes, pero que para que quede en constancia, que en su día coincidimos Joaquín y yo en la base aérea de Getafe. Es verdad. Tuve el placer de interpretar la música que sonaba mientras juraba bandera y debo decir que juró muy bien. ¿sí? Sí. Bueno, menos mal. Marcaba el paso luego te bien. invito un café, vale. Era en el aire, ¿no? Era ejército del aire. En el aire, Se sí. fue Todos los problemas que ha habido con los Abajo. aviones, esos con los Boeing y eso, no tiene nada que ver tú, ¿no? Se, No, fue, nada que ver, nada que se ver. fue al aire porque si le hacían tierra se tenía que ir de misión Ah, sí. después. Entonces le dijo, no, que en el aire no tienes que ir de misión. Ya, entonces, aquí podemos sacar, claro, estaba pensando yo, el viento que forman los aviones al despegar nos quitará el flequillo así de un tirón y no Yo será- fui de tierra. Ah, entonces ya, Mira, ya yo estoy me en acabas de infantería. tirar la teoría. Entonces nada. Y yo ya cuando hice la mili ya llegué así. Ah, sí. Yo voy de Desde la serie, gorra, prácticamente. Bueno, que estamos aquí ya echando tiempo de más y hay que irse para casa y os esperamos la semana que viene. Don Juan, don Joaquín,
don José Jesús, nuestro querido invitado. Magister, Futú. maese, director musical y gran compositor, maestro. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Venga, Nos hasta vemos la la semana próxima. que viene. Agujeros negros, se expande el universo, es cóncavo